Desde el domingo 17 hasta el 21 del tiempo ordinario, que abarca el corazón del verano, leemos en la Santa Misa, poco a poco, a sorbitos, el capítulo 6 de San Juan, conocido como el discurso eucarístico. Es decir, que a lo largo de todo el verano se nos centra en la Eucaristía, en esta meditación. Algo muy congruente, porque el verano es un tiempo de mayor movilidad, como se demuestra por este vídeo. Pero allá donde vayamos, o allá donde nos quedemos, seguro que vamos a tener cerca un sagrario. Es el punto de referencia, es el centro de la vida espiritual y también de la vida material. En esta Castilla, donde ahora me muevo, llama la atención que los pueblos más pequeños tienen unas iglesias maravillosas. Lástima que en buena parte de los casos están sin sagrario o por lo menos cerradas. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, como todos sabemos, son reuniones multitudinarias de jóvenes. Yo he tenido la fortuna, el don de participar en muchas de ellas, desde la primera y luego muchas después, más de 35 años. Y mi recuerdo es que las primeras veces fueron instauradas por Juan Pablo II, que era una persona muy carismática, muy líder. Los jóvenes iban, por la falta de experiencia y atraídos por la figura de Juan Pablo II, iban un poco, no exactamente, pero un poco como quien va a una concentración de música rock juvenil en verano. Es decir, encontrarse con otros jóvenes, pasar unos días sorprendentes, pero generalmente tenían un sabor muy amargo el domingo, cuando después de toda la noche de sábado en la explanada donde se iba a celebrar a la mañana siguiente la Santa Misa, una noche entera pasada allí seguramente sin dormir, llegaba el Papa a la explanada, celebraba la misa y ya abruptamente se terminaba la jornada mundial. El Papa se volvía a Roma y cada uno tenía que regresar a su casa, que generalmente estaba muy lejos. Había como una sensación como de pronto de vacío, de como que todo se ha terminado y una resaca, en definitiva. Pero Benedicto XVI introdujo en las jornadas mundiales, que se han ido enriqueciendo con los años, la costumbre de un rato de adoración al Santísimo. Y en aquellos momentos la multitud, los jóvenes, no estaban frente al Papa, sino que estaban frente a Cristo. Y el Papa estaba delante de ellos, pero frente a Cristo. Aquello, al margen o además del valor que tiene en sí mismo, tenía otro valor añadido de tipo pedagógico. Transmitía que el gran maestro, el protagonista, era Jesús. Y que el Señor se encuentra en todas partes. Cuando el domingo termina la jornada mundial, cada uno regresa a sus casas, pero no ha terminado todo. Uno va a encontrarse con el protagonista que les ha convocado allí esos días. No está en Roma, está en su casa, está en su iglesia, está en su sagrario. Bien, pues así, el hecho de que en verano tengamos la liturgia centrada en la Eucaristía nos ayuda mucho a tener como punto de referencia esa iglesita cercana, ese sagrario, donde podemos acercarnos cada día o con frecuencia, donde podremos por lo menos los domingos ir a la Santa Misa y recibir al Señor en la comunión. Bueno, el primer domingo de estos 5 dedicados a la Eucaristía, el capítulo 6 de San Juan, narra cómo el Señor sube a un monte y se acerca una gran multitud a escucharle, al Maestro. Y Jesús dice a sus discípulos, a sus 12, ¿de dónde sacaremos pan para dar de comer a toda esta gente? Eran más de solamente los hombres 5.000 personas. Podemos calcular, por tanto, que serían unos 10.000, 12.000 personas. Pero añade San Juan que Jesús decía esto para probar a sus discípulos.
para ponerlos a prueba. Y efectivamente, Felipe, que se ve que tenía una mentalidad pues un poco de empresarial, más de ciencias, hace un cálculo y dice: 200 denarios de pan no bastarían para dar de comer a cada uno un pedazo. 200 denarios son 200 jornales, que traducido a nuestros valores actuales es lo equivalente a 10.000 euros. Son 10.000 personas, 20.000 serían unas 5.000 barras de pan, para que cada uno tome una media barra de pan, 10.000 euros. Mientras que Andrés tiene una mentalidad mucho más pragmática, es más empirista y no hace cálculos. Simplemente dice: aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Es muy realista, tiene los pies pegados al suelo. El Señor les pone a prueba, porque aquello no tiene solución. Aquello excede absolutamente sus fuerzas. Dadles vosotros de comer, no podemos. Y esto es una experiencia que tenemos todos. El Señor nos pone a prueba constantemente. Si miramos el mundo de hoy y nos dice: dadles vosotros de comer, o ¿qué haremos para mejorar este mundo? Empezaremos a hacer cálculos o diremos cosas obvias, como Andrés. Pero no sabremos qué hacer. ¿Cómo acabaremos con las guerras de Ucrania o de Gaza, que además se está extendiendo al Líbano? ¿Cómo acabaremos con las injusticias, con el hambre en el mundo? ¿Cómo haremos que se vaya extendiendo la fe, que la gente tenga sentido para vivir? Si miramos a la Iglesia, ¿cómo haremos para que esa polarización que existe actualmente entre una Iglesia muy minoritaria, dividida entre liberales que buscan simplemente asimilarse al mundo, como pasa en Alemania, y los tradicionalistas que absolutizan todo, como si todo fuese también revelado y divino, o a veces ocurre? ¿Cómo haremos para ayudar, en nuestra familia? Pensamos en los enfermos, en los ancianos, en los hijos que se descaminan. Pensamos en nosotros mismos, en esta enfermedad que tengo, en este problema económico, en esta falta de sentido, en esta tristeza, en lo que sea. El Señor nos pone a prueba, pero dice San Juan que Él sabía bien lo que iba a hacer. No hemos de pretender tener el control de la situación. Es antinatural, es imposible. No es una actitud recomendable, sino que es loca, es tonta. Produce depresión y frustración. El Señor sabe lo que va a hacer, pero no deja de contar con nuestros 5 panes y 2 peces. Como explicaba magistralmente en su primera encíclica sobre el amor, Benedicto XVI, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es, en primer lugar, ser creativos, que pongamos lo que esté en nuestra mano, nuestros 5 panes y 2 peces, que pensemos en esta situación del mundo, de la Iglesia, de mi comunidad, de mi familia, mía, personalmente mía. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué está en mi mano? Pues eso lo voy a hacer. Pero una vez que ya estamos haciendo, que ya pues ponemos lo que tenemos, aunque sea poco, en las manos de Dios, entonces descansar, confiar en Él. Él sabe más. Él sabe más. Él puede multiplicar los panes y los peces. Puede sacar de eso lo humanamente imposible. Descansar en Él. Descansar en Dios. Si fuésemos perezosos y no hiciésemos lo que estuviese en nuestra mano, seríamos irresponsables. Pero si hacemos lo que está en nuestras manos y aún así nos quedamos inquietos, activistas, incluso nos enfadamos con Dios, entonces somos perdición. No somos Dios. Dios simplemente quiere que seamos creativos. San José María le gustaba recordar una vez que estuvo, siendo un sacerdote muy jovencito, en una playa de Valencia, haciendo la oración, y vio cómo se acercaba una barca de pescadores,
y que desembarcaron y tiraron de la red para bajarlo el pescado que traían. Y un niño se acercó, pequeñito, y empezó a ayudarles. Aquel niño no tenía apenas fuerzas, no ayudaba realmente, pero le dejaron. Se hacía la ilusión de que estaba ayudando, y así Dios nos hace la ilusión de que estamos ayudando a mejorar el mundo. Y es una ilusión nada más verdadera, pero no estamos llamados, no somos el Superman, superhéroe llamados a hacerlo, sino que nos hace partícipes de su misión y de esta manera otorga sentido a nuestra vida. Bueno, esta es una primera enseñanza de el domingo 17, que es el primer domingo que trata del capítulo 6 de San Juan. Podríamos también fijarnos ya muy brevemente en una segunda dimensión de este domingo. Y es que ese milagro de los panes y los peces fue para la muchedumbre una maravilla. Pero realmente era un signo. Significaba otra cosa, era un símbolo de otra cosa. Concretamente, era un símbolo de la Santa Misa. Y si leemos así un poco al trasluz en la escena, podremos reconocer una misa. Jesús que sube a la montaña. La montaña no es un pico, un 3000. La montaña es, en el lenguaje de la Biblia, es cualquier sitio un poco elevado que simbólicamente significa, por tanto, una cercanía respecto a Dios, respecto al cielo. Uno está un poco más alto. El monte Sión, que es donde se levantaba el templo de Jerusalén, es una tachuela, es un monte enano, pequeñísimo. Ese monte es la iglesia, es un lugar donde está Dios de manera más intensa. Se acercó a ese monte una multitud de la gente que va a participar en la misa para escucharle. Es la liturgia de la palabra. El Señor habla, predica, enseña. Pero a continuación, el Señor quiere alimentar a aquella gente y toma unos pocos panes y peces, o sea, toma el pan y el vino, lo bendice, da gracias y lo convierte en su cuerpo y en su sangre. Y con eso lo reparte abundantemente a todos y alimenta a todos en su alma, el alimento de caminantes, que es la Eucaristía. Y al final les dice: recoged las sobras, recogieron entonces estos y guardadlas, que no se pierda nada. Como el sacerdote al final de la misa, las formas consagradas sobrantes las recoge en el sagrario. No es un simbolismo, ahí está realmente Cristo y no se ha de perder, se ha de recoger en el sagrario. Por tanto, se puede reconocer ahí un simbolismo de lo que luego será la Santa Misa. Pero vamos a quedarnos aquí en el primer domingo 17 el primer sorbito de este capítulo 6 de San Juan. Y vamos a centrarnos en estas dos ideas. Fundamentalmente en ser responsables, en poner nuestros 5 panes y 2 peces y descansar en el Señor. Y en segundo lugar, el centrarnos en la Eucaristía y concretamente en la Santa Misa, que es cosa que haremos con más intensidad en los próximos 2 años.